Esto es muy importante porque con esto podrás hablar lo que quieras en inglés con una fórmula que consiste en varias frases, preguntas, donde pueden ser modificadas. Así que guarden este video porque esta es una plantilla guía para hablar muchas cosas en inglés. Vamos a empezar con esta frase simple primero. Simplemente dice she is waiting. O sea, ella está esperando. She is waiting. Y aquí dice simplemente she waits. Ella espera. Se le agrega la S siempre cuando es she o he o it. Ahora podemos decir también, entonces como ven es la misma estructura y ustedes pueden modificarla para cuando estén conversando. Y esta es muy simple. You are cooking. Tú estás cocinando. Es la misma estructura que esta. Entonces pueden reemplazar este you o pueden decir she, he, lo que sea, y este verbo que tiene el gerundio que es ing. Es muy fácil, por ejemplo, hacer una pregunta con esto. Uno puede reemplazar, en lugar de decir estás cocinando, podemos decir you are taking the train. Entonces aquí es estás tomando el tren o cualquier otra cosa, ¿no? Y podemos preguntar fácilmente cambiando el orden de esto. Entonces podemos decir en la primera forma are you cooking? O sea, estás cocinando. Ese es el orden de estructura que puede modificarla. Si fuera esta de aquí, she is waiting, podemos comenzar con esto, es she, porque esto se invierte, estas dos se invierten. Entonces va a ser is she waiting, ella está esperando, y podemos agregar otras cosas según nuestro contexto. Por ejemplo, is she waiting for him, está esperándolo a él, ella está esperándolo a él. Esta es la forma que literalmente diría para él o por él, ¿no? Is she waiting for him? Siempre es así, for. Si decimos está esperándola a ella, sería her. Is she waiting for her? Solamente cambiamos esto. Entonces, esta es una estructura muy común y puede ser modificada como quieran. Otra también básica es usar cualquier verbo que no sea el verbo to be. Hemos visto el verbo to be que es is, are en los ejemplos anteriores. Ahora podemos usar un ejemplo simple como yo necesito pagar la renta, el alquiler, el arriendo. I need to pay the rent. Yo necesito pagar. Este es el infinitivo porque empieza con to, el verbo. To pay the rent, el arriendo, el alquiler. Entonces también puede ser modificado todo esto. Simplemente usen esta construcción que es primero el pronombre, el verbo, y después tenemos aquí un infinitivo que es otro tipo de verbo. Entonces podemos decir otra cosa como I have to buy new shoes. Entonces es la misma estructura, yo tengo en este caso y después comprar. También podríamos pensarlo como have to, tengo que, lo mismo. Y nuevos zapatos, I have to buy new shoes. Podemos modificarlo un poco más con el pronombre, por ejemplo podemos decir you y podemos cambiar have o need por otro verbo como want y otro verbo infinitivo to go, tú quieres ir, etcétera, ¿no? Puede ser lo que sea acá. You want to go to the beach, a la playa. Y esta es otra estructura que pueden usar. Solamente aprendan cómo se forman estas oraciones, frases, estas construcciones y modifíquenla con otras palabras. Entonces podemos también hacer una pregunta con esto y las preguntas van a ser usando do o does según el pronombre, ¿no? Por ejemplo, si queremos preguntar sobre esto, entonces usamos do you. Solamente escribimos el do adelante. Y do you want to go to the beach, por ejemplo, ¿quieres ir a la playa? O ¿quieres ir a cualquier otro lugar? Entonces es la misma estructura para todos en pregunta. Por ejemplo, para esto de aquí, I need. Entonces ponemos el do adelante. Entonces he cambiado aquí, he puesto the bills, o sea, los servicios que uno paga como la electricidad, el agua, etc. Do I need to pay the bills? Entonces necesito pagar las cuentas. Entonces solamente he agregado este do. Cuando se usa otro pronombre que no son estos, por ejemplo si usamos she o he, decimos algo muy simple para no complicarnos, simplemente estamos viendo la estructura. He wants to go there. Él quiere ir ahí o allá. Entonces simplemente es él quiere
Se le agrega la S cuando es una afirmación. He wants to go there. Si hacemos una pregunta, entonces ya no usamos do, sino does. Con he o con she usamos does. Entonces al usar does, ya eliminamos esta S. Entonces simplemente es does he want to go there? Es la pregunta. Entonces vayan practicando, modificando todas estas estructuras básicas. Y también en negativo, por ejemplo, podemos decir no tengo que correr. I don't have to run. Es yo no tengo que correr. Infinitivo otra vez, to run. Simplemente agregamos el don't, que es la negación, antes del have, que es tener. Si fuera she, sería she doesn't have. Usamos doesn't, does con not. Podemos cambiar cualquier cosa acá, ¿no? She doesn't want, por ejemplo. Recuerden, ya no usamos la S al final de estos verbos. Ya no hay S acá ni aquí. Entonces, she doesn't want to go. Ella no quiere ir. Infinitivo, ir. O podemos decir no un infinitivo, no un verbo, sino una cosa. Por ejemplo, la comida. She doesn't want that food. Esa comida. She doesn't want that food. Puede modificar el pronombre, puede modificar el verbo y el resto también. Podemos usar ahora el verbo can. Por ejemplo, I can run fast. I can run fast. Puedo correr rápido. Entonces, como ven, después de este verbo ya no hay un infinitivo con to. Simplemente run, single to. Este can siempre va a ser el mismo, así sea he o she o it. Pues podemos decir he can. Entonces no cambia nada, solamente el pronombre cuando usamos esto, que es muy importante. Y si hacemos en preguntas, simplemente se invierte esto. He modificado aquí, he puesto can she jump high. O sea, ¿puede ella saltar alto? Saltar, jump, y ya no usamos to jump con esto. Simplemente jump. Can she jump high? ¿Puede ella saltar alto? Si fuera la afirmación, simplemente es al revés, ¿no? She can jump high. Si fuera el negativo, entonces usamos she can't y después jump high o cualquier otra cosa, ¿no? Ella no puede saltar alto. Otro pronombre, por ejemplo, you can't, va a ser igual, no cambia esto. Ahora, por ejemplo, una estructura en pasado. Yo cociné anoche. I cooked last night. Puede ser modificada como siempre. El verbo en este caso es cooked en pasado y es cociné. Si fuera yo cocino, simplemente es cook. I cook every day, por ejemplo, ¿no? I cook every day. Yo cocino todos los días. Si fuera you cook every day también. O you cooked last night. Tú cocinaste anoche. Pero como saben, si es he, por ejemplo, tenemos que decir he cooks every day. Imaginemos que esto es you ahora, cambiamos el pronombre, you cooked last night. Si lo decimos en negativo, va a ser así. You didn't cook last night. Tú no cocinaste anoche. Entonces, como ven, ya no hacemos esto en pasado, sino en presente, cook, porque aquí ya va el pasado con este auxiliar did. Y el negativo, didn't. Que como, la traducción sería no, pero en pasado. No hay algo exacto en español que sea no en pasado, porque en español hacemos el pasado en el verbo. Aquí hacemos el pasado en la negación. You didn't cook last night. Tú no cocinaste anoche. Entonces esta estructura sirve para cualquier pronombre, ¿no? Podemos decir she didn't cook last night. Ella no cocinó. O he o I didn't cook. Yo no cociné anoche. Podemos decir she didn't read that book. Ella no leyó ese libro. En lugar de estos pronombres más usados podemos decir it al comienzo. Y todo se cambia a algo más interesante, un poco más avanzado tal vez. Y podemos decir it didn't sound very well. Es la misma estructura, todos los del pasado solamente cambió el pronombre. It didn't sound very well. Este es el verbo sonar.
Entonces no sonó muy bien. La negación en el pasado, no, y el verbo sonar. No sonó muy bien. Ahora, esto podemos, si les parece un poco complejo, podemos extenderlo más para que sea más claro. Ya no en pasado, sino en presente sería it doesn't sound, o sea, no suena, es en presente. No sonó, no suena very well. Si es una afirmación, entonces simplemente va a ser it sounds. Ya no usamos esto, sino it sounds. Ahora sí con la S, porque es it. Recuerden, it o she o he va a usar una S en los verbos. It sounds good. Suena bien. Como ven, estas estructuras pueden ser modificadas como mejor les parezca. Y otra más, un poquito más avanzada. Yo no he estado allá. I haven't been there. No he estado allá. Yo no he estado allá. Esto es no haber, ya no es no tener, sino no haber. No he estado allá. Si fuera otro pronombre como el she o he o it, ya no va a ser have, sino va a ser has. Hasn't, o sea, has con not. She hasn't, podemos decir lo mismo, been there. Ella no ha estado allá. O podemos decir otra cosa. She hasn't read the book. Es read, se escribe igual que read, presente, ahora sí es pasado. Read, y ahora sí se dice read y no read, porque este es otro tipo de negación. She hasn't read the book. Ella no ha leído el libro. Muy diferente así decimos she didn't read the book. Aquí es no leyó el libro. Entonces aquí sí está en presente esto. Entonces read y aquí es read. Entonces ella no leyó el libro. She didn't read the book. Didn't hace el pasado a esta palabra. Y aquí no, aquí es no haber. Has not, no haber. She hasn't read. Entonces pueden variar todo esto también, como les digo, y pueden hablar lo que quieran en inglés en un nivel más o menos intermedio. Y aquí hemos cambiado también, hemos cambiado el pronombre, ahora you en lugar de I o she, y haven't seguimos haciendo eso, y el verbo en pasado, cooked, en lugar de been o read, hemos agregado esto, ¿no? You haven't cooked for 2 weeks. Tú no has cocinado por 2 semanas. Entonces es tú no has. Otra vez el verbo haber. No haber cocinado, ¿no? Tú no has cocinado. You haven't cooked for 2 weeks. Entonces, como ven, estamos modificando una sola estructura. Y esto les puede ayudar a practicar mucho más inglés y hablar muchas cosas diferentes. Así que guarden esta guía, esta plantilla, y no se olviden que si quieren un curso desde lo básico hasta lo intermedio, tenemos nuestro curso nuevo que se llama Inglés Express El Despegue en nuestro website ingles99.com. Inglés Express El Despegue, un curso que empieza desde cero hasta el nivel intermedio de una forma singular y detallada, que te hará entender el inglés y saber cómo usarlo sin problemas en cualquier situación. Un curso sin tediosas demoras como en los cursos tradicionales de inglés y con un ambiente íntimo y relajado, pero al mismo tiempo rápido y efectivo. Además, el curso contiene gráficos para reforzar lo aprendido y herramientas interactivas únicas y divertidas, así como ebooks, PDFs y más. Tendrás acceso a todo el curso y material para siempre y podrás usarlo en el momento que quieras con un solo pago. Nuestro enfoque es diferente, simple y ligero, y con atajos para que llegues lejos en el menor tiempo posible. Y estaremos agregando contenido adicional sin costo alguno para los miembros ya inscritos. Únete al Despegue, un curso único y el único curso que necesitas para saber inglés.